¿Qué tal, amigos y amigas? Me encuentro en compañía del dios Kenum, el dios alfarero del antiguo Egipto, que fue el que hizo a los seres humanos, al hombre, en su torno de alfarero. Fijaos que hay una similitud entre la idea bíblica, puesto que Yahvé también hizo al hombre de barro. Las conexiones entre la tradición hebraica, la propia cristiana, si las estudiamos, tienen una conexión directa con todas las iconografías y creencias que ya venían de más antiguo, sobre todo del antiguo Egipto. Este dios alfarero, dios Kenum, era también de la fertilidad y se decía que controlaba las crecidas del Nilo. Y además tenía ese don de dar fertilidad a las tierras y a los seres humanos. Su culto se desarrolló sobre todo en la isla Elefantina, la primera catarata del Nilo, y después se mantuvo durante mucho tiempo a lo largo de toda la historia prácticamente de Egipto. La idea de animales que embisten, fijaos, el carnero, el toro, el macho cabrío, la cabra de Mendes o el macho cabrío de Mendes, un antiguo culto también muy primigenio en Egipto, donde se adoraba a esta cabra o macho cabrío. Fijaos, animales que embisten, que tienen cornamenta y que embisten, y que antiguamente se asociaban al impulso primordial creador. Sobre todo en el culto o los cultos mediterráneos se asocian con los carneros, acordaos del templo de Karnak en el antiguo Egipto, y también con los toros. Fijaos que en todo el Mediterráneo, en España, pues nuestra fiesta de los toros ya viene de una tradición muy antigua y además enraiza con creencias muy ancestrales, o el famoso Minotauro de Creta. Es decir, estos animales que embisten para los antiguos representaban el impulso primordial que daba origen a la vida y al mundo. Por supuesto, estaban asociados a la naturaleza y después, mucho más adelante, darían lugares a iconografías y a símbolos como por ejemplo el Baphomet, a veces asociado al diablo, a Satanás, cuando tiene la estrella invertida hacia abajo, pero en concreto que tiene un pentagrama con la punta hacia arriba es un Baphomet, que fue ideado por el ocultista Eliphas Levi basándose en esas antiguas tradiciones de los cultos que representaban animales que eran tenían ese impulso primario y que después desarrollarían esos cultos a la naturaleza o a la dualidad. En fin, otro día os hablaré del simbolismo del Baphomet, que es muy interesante, pero que ya difiere mucho de lo que fueron aquellos cultos primigenios, por ejemplo, al dios Kenum del antiguo Egipto. El culto a animales poderosos, fuertes y que embisten, por ejemplo, al buey Apis en Egipto, o el culto a los toros de Mitra, el culto mitraico, donde se hacían una serie de cenas mistéricas y que estaba muy arraigado en el Imperio Romano, sobre todo a los oficiales y al ejército, a los soldados romanos, que era un culto mistérico secreto y que luego probablemente el cristianismo adoptó esa cena sacra, el comerse simbólicamente la sacralidad de un animal sagrado, como pudiera ser un toro, un cordero, como pudiera ser otro tipo de animales, donde los seres humanos pensaban que incorporaban esa fuerza primigenia al hacer simbólicamente esa cena donde ingerían al animal. Corpus Domini Nostri Jesucristi, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, la idea de comerse a un cordero divino. ¿Qué relación, si lo pensamos fríamente, puede tener esa idea de comerse a un cordero, que en realidad no tiene nada que ver con el ser humano? Una cosa es un ser humano y otra cosa es pues un cordero, un animal. Pero sin embargo esas ideas con el devenir de los tiempos se asocian porque vienen de una antigüedad muy remota. Y sin saber por qué, eso sigue caminando en las iconografías, las liturgias, las enseñanzas de las religiones posteriores. Eso se ha ido manteniendo, pero en realidad no sabemos muy bien por qué, y se le han buscado
explicaciones teológicas cuando en realidad tienen explicaciones históricas muy interesantes que enraizan con esas antiguas tradiciones. Desde luego que un ser humano se coma a otro ser humano o que alguien civilizado se coma a otro ser civilizado, eso es antropofagia, no tendría sentido, pero sí cobra sentido si hacemos caso a estas tradiciones antiguas. Comerse, por ejemplo, en la religión cristiana, el cuerpo de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, corpus domini nostri custodiante in vitam aeternam, que decían antiguamente los sacerdotes, cuando daban la Sagrada Forma. Fíjate, la Sagrada Forma hecha de trigo, un vegetal solar asociado con el sol. Y si vas asociando, vas entendiendo, vas conectando todas estas ideas y estudias las antiguas religiones, te das cuenta que tienen una conexión directa, aunque en la actualidad se les dé una interpretación bastante más diferente y en muchos casos incoherente, porque no tendrían un sentido práctico real, mientras que en la religión antigua sí que tenían una explicación naturalista de por qué aquellas personas creían en esas determinadas creencias o ideas. Bueno, pues yo imploro al Dios Kenum, a su antiguo egregor, para que nos dé prosperidad, nos dé fertilidad y nos moldee bien en cuanto a nuestra salud, nuestra proyección en todos los sentidos, esa fuerza del Dios Kenum para nuestras vidas, que nos sea provechosa y que sigamos adelante de manera perfecta.